Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva tarde de jueves 21 de mayo de 2020 con una temperatura cercana a los 15 grados a esta hora de la tarde aquí en Pergamino. Nosotros iniciamos oficialmente este espacio denominado Kairos por la 106.7 y por www.maspergamino.com.ar. Para muchos la gran noticia de los pergaminenses y que tiene que ver con Pergamino es la recuperación del primer paciente a través de un tratamiento de plasma de convaleciente, ¿no? Y ante la falta de tratamientos específicos para el coronavirus que cuenten con las aprobaciones correspondientes, ya se están utilizando terapias en todo el mundo. Terapias que se encontraban en fase de investigación, sin un nivel adecuado de evidencia científica. En esta carrera contrarreloj, que tiene como objetivo tener nuevos tratamientos y donde se inscriben drogas antivirales, inmunomoduladoras, y en esa lista brilla, tiene una luz muy especial, el método del doctor Julio Maistegui. El plasma de convaleciente, esa exitosa técnica que se utilizó en nuestra ciudad para tratar la fiebre hemorrágica argentina, que tiempo después terminó siendo la vacuna Candid 1. Y la alta eficacia del plasma, o también denominado suero de convaleciente, como lo menciona el médico cirujano chileno Andrés Mesa Juliá, de 41 años, quedó comprobada con el caso del profesional de Chile, ¿no? Quien sufrió serias complicaciones cuando estuvo hospitalizado, hasta pensar que podía morir por la deficiencia respiratoria que tuvo, y hoy es el primer paciente del mundo en recuperarse de coronavirus tras recibir el tratamiento que hace muchos años impulsó desde aquí para el mundo el doctor Julio Maistegui. El plasma de convaleciente que comenzó a utilizarse en hospitales de Estados Unidos con la finalidad de tratar a pacientes graves infectados por COVID-19. Su éxito terapéutico radica en que una vez que una persona se recuperó de la infección, posee los anticuerpos. Esos anticuerpos quedan almacenados en su plasma y eso persiste durante semanas o incluso hay casos comprobados científicamente que permanece durante muchos años. Estos anticuerpos, al ser administrados al paciente enfermo, siempre y cuando sea en forma oportuna, claro está, mitigan la infección y mejoran el pronóstico de la enfermedad, hasta que llegamos a este caso testigo, a este caso bisagra del médico chileno recuperado exitosamente y ya haciendo vida absolutamente normal. El procedimiento fue utilizado previamente con superación en otras afecciones distintas, por supuesto, al coronavirus, afecciones virales como la gripe aviar, el ébola, la gripe A, en fin, o la pregunta es, ¿por qué quedó adormecida hasta ahora, a pesar de resultados aparentemente prometedores con estas infecciones, el tratamiento con plasma o suero de convaleciente? Dicen que, tal vez, debido a que durante la pandemia de gripe A se obtuvo rápidamente una vacuna y el síndrome respiratorio agudo se autolimitó, no llegando a afectar a extensas zonas del planeta como el actual coronavirus, que califica, por alguna razón especial, como pandemia. Prestigiosos hospitales y también universidades de Estados Unidos, como Johns Hopkins, por ejemplo, Mount Sinai, la Clínica Mayo, reconocidas a nivel mundial, se encuentran investigando si el plasma de convaleciente de COVID-19 es seguro y efectivo
Y desde el 28 de marzo ya se incluyen pacientes en ensayos clínicos. Bancos de sangre y hospitales están abocados a recolectar plasma de personas que se han recuperado de coronavirus. Pacientes que pudieron haber tenido alguna calificación de grave, pero que hoy están absolutamente recuperados. La Cruz Roja creó un formulario de solicitud de donantes para las personas que desean contribuir con el plasma, por ejemplo. Estados Unidos avisora un horizonte prometedor con esta terapia, ya que posee actualmente la mayor cantidad de casos confirmados de la enfermedad y con ellos la oportunidad de una gran cantidad de convalecientes en buen estado de salud, considerados cruciales para proveer plasma de convaleciente en cantidades necesarias, o al menos suficientes, directamente proporcional con la cantidad de infectados en Norteamérica. El plasma donado, que como requisito debe encontrarse libre de virus y poseer una determinada cantidad de anticuerpos como requisitos primordiales, se suministra lo más precozmente posible para evitar que el virus ingrese a la célula huésped y de esta manera pueda detener la infección. La proteína de la viral S, espiga o spike, que es el síndrome respiratorio, usa para unirse a las células humanas, parecería ser el target de los anticuerpos del plasma del convaleciente. Y en ese análisis, cuando uno intenta conocer un poco más, también aparecen más interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué la administración precoz es tan importante en el éxito terapéutico? Al principio de la enfermedad, el virus está infectado y está infectando y secuestrando la maquinaria celular para hacer muchas copias de sí mismo, para entenderlo de algún modo bastante desde el llano, ¿no? A medida que la enfermedad progresa, el daño tisular es más difícil de revertir, porque pasa a ser mediado por la propia reacción inmune del organismo. Y la respuesta inflamatoria se transforma en la intercesora del daño y ya no depende del virus propiamente. Las raíces de este método, del plasma o suero de convaleciente, evoca a todas luces a nuestra ciudad, directamente a Pergamino, al distinguido doctor Julio Isidro Maistegui, un adelantado en la lucha contra la fiebre hemorrágica argentina, que desarrolló la metodología científica para demostrar que el plasma de convaleciente era útil contra esa enfermedad. Es una terapéutica instaurada desde la década del 70, que logró disminuir la mortalidad de la fiebre hemorrágica de un 30 a un 3%, cuando los enfermos eran tratados antes del 8º día de la enfermedad. Este es el dato que siempre está dando vuelta en los científicos, en los investigadores. Esta abrupta caída en la cantidad de enfermos. Un trascendental resultado, el de Maistegui, claro, atento a los trastornos que producía la fiebre hemorrágica o mal de los rastrojos, en aquella época por estos lados. Maistegui nació en Bahía Blanca, un 25 de agosto, pero es prácticamente un pergaminense. Nosotros, los pergaminenses, sentimos al doctor Maistegui como un nativo de esta tierra. Con la ayuda de la Fundación y la compañía de otros investigadores, Maistegui se estableció en Pergamino para realizar los estudios de la fiebre hemorrágica argentina, después de estar en Estados Unidos
y antes de Pergamino, previo paso por Buenos Aires. Tras desarrollar el plasma de convaleciente, se abocó al descubrimiento de la primera vacuna contra la fiebre hemorrágica, la Candid 1, que demostró ser altamente efectiva y redujo notablemente la incidencia de la enfermedad. En el 93, cuando apenas tenía 62 años, el doctor Maiztegui llegó al final de su vida después de sobrellevar una larga enfermedad. Ese mismo año fue postulado para el Premio Nobel de la Medicina. Quienes lo conocieron de cerca lo recuerdan como un hombre templado, generoso, particularmente con sus discípulos y sus pacientes más necesitados, los que se enfermaban en los rastrojos de los maizales durante las tareas rurales en esta zona de la pampa húmeda. Y un apasionado, íntegro, hombre de valores éticos muy firmes y de una voluntad resistente, de espíritu colaborativo y siempre dispuesto a trabajar en equipo. Un constructor de la vida donde faltaban esperanzas. Quizás uno de esos hombres que nacen muy de vez en cuando y que ante alguna circunstancia histórica es cuando más se valoran. Lamentablemente, cuando hay alguna situación particular, en este caso como la pandemia, y cuando un método que él impulsó desde aquí puede ser la llave para la cura. Como otros prohombres de ciencia argentinos, algunas veces fue olvidado por los gobiernos de turno. Maiztegui tiene legados, como el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, hoy uno de los más prestigiosos del mundo. El plasma de convaleciente, con el cual no solo venció la fiebre hemorrágica, sino sentó un precedente de futuras investigaciones, es otro de sus legados. La vacuna contra la fiebre hemorrágica, la Candid 1, con la cual se debería aspirar a la erradicación definitiva de ese mal. Y obviamente sus discípulos, entre ellos, por ejemplo, la doctora Delia Enría. Con un notable espíritu docente formó a profesionales que hoy son referentes en virosis hemorrágicas. Y en días de preocupación, de ansiedad, de angustia por la pandemia, el recuerdo de Maiztegui reaparece y debería ser estimulante, quizás resplandeciente, y permitir albergar esperanzas concretas, no solo por la vanguardia que cosechó su plasma o suero convaleciente, del que hoy está hablando el mundo y orgullosamente nosotros, los pergaminenses, admiradores de Maiztegui, sino también por su liderazgo, por su tenacidad, por su sabiduría, que hizo posible desde un centro de origen muy humilde, desde aquí, desde Pergamino, en aquella época, en la llanura pampeana, y derrotar por primera vez y a nivel mundial una virosis hemorrágica. Su hazaña, ojalá, estimule a otros investigadores argentinos a seguir trabajando en el desarrollo de métodos de diagnóstico y terapéuticas contra el coronavirus y principalmente logre comprometer al gobierno, a los gobiernos, al Estado argentino, a seguir brindando un fuerte y sincero apoyo en ese terreno. Como se anunció no hace mucho tiempo aquí en el Instituto Maiztegui, en la puesta en funciones formalmente de la doctora Marita Conti como nueva directora, cuando Lisandro Bonelli, el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, hizo anuncios tan importantes para el Maiztegui, pero que en definitiva son anuncios
trascendentes para todos. El legado de Julio Maiztegui genera esperanzas frente al coronavirus, frente a la vida misma, y deberíamos aprovecharlo. Es el momento propicio para eso, y por ese motivo tan noble y tan amplio debemos defender, proteger, custodiar el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Julio Maiztegui. Y cada uno debe hacer su parte, sin quitarse el sayo. Cada uno debe hacer su parte por la defensa del instituto. Un bien pergaminense, tan pergaminense, que aunque para algún gobierno reciente, para algún presidente imprevisor, para algún ministro que después le bajaron el precio y lo transformaron en secretario, el conocimiento no era, o quizás no es, un insumo para el desarrollo de todos. Y aunque algunos, o alguno, también en Pergamino se hizo el distraído y la cara lo ayudó, hoy el tiempo pone las cosas en su lugar, afortunadamente. Gracias, muchas gracias por el doctor Julio Maiztegui, y que nunca se extinga la naturaleza de su magnífica obra, pese al esfuerzo de muchos que gracias a Dios cada vez son menos. Memo García en Radio Más, todos los días a las 5 de la tarde.